Amén. Para compartir la pantalla, ¿cómo hago? Ya, Sata, se me olvidó. Simplemente compartir pantalla. Ya debe ser posible. Ah, ya. Sí. Bueno, en la tarde de hoy, el tema que vamos a dar es Juan el Bautista, o sea, el primer mensajero. O sea, es como un repaso porque yo creo que ya todo el mundo ha estudiado estos temas y pues es un tema bastante interesante y se puede conectar con el tema que dieron hoy los ancianos o sea, no es el tema como tal del toro Apis, pero sí es como el carácter que ellos esperaban del Mesías, ¿ya? Como esa segunda parte de la idolatría. Entonces, para estudiar este tema, la que mejor nos cuenta, o sea, la mejor línea para estudiarlo es el fin del Israel antiguo, ¿ya? Que es donde vamos a hacer como la comparación, vamos a hacer como un repaso de cómo, o sea, el mejor paralelo que tenemos para nuestra línea es la del fin del Israel antiguo, ¿ya? O sea, tenemos el alfa, el Israel antiguo, el alfa, el alfa y el omega. Y tenemos el Israel moderno también, el alfa y el omega. Entonces, para la intención del estudio, vamos a estudiar esta línea omega que nos va a ayudar a explicar nuestra línea. Si aquí para ponernos como estaba haciendo las líneas de los 144.000, vamos a marcar los hitos, un momentico. De los 144.000 y la de los sacerdotes, como para hacer paralelo con la del Israel antiguo, la línea omega, ¿ya? Entonces tenemos que, bueno, sabemos cuál es el tiempo del fin, que es 1989, el 2001, tenemos la ley dominical y el cierre de tiempo de gracia y la segunda venida. Entonces, empezamos la de los sacerdotes, 1989, que es el tiempo del fin, y 2001. Aquí en la línea, en la ley dominical, en nuestro fractal de sacerdote es 2014, el cierre tiempo de gracia es 2019, y la segunda venida, como sabemos, es 2021. Entonces, vamos a tratar de ubicar estos hitos en la línea omega del Israel antiguo. Entonces, no sé si alguien me ayuda. ¿Qué pondríamos en 1989? El año 4 antes de Cristo. Muy bien. Vamos a seguir marcando acá en el fractal. Bueno, esto lo llamaríamos el fin del Israel antiguo. Y la línea, el fractal de los discípulos. Bueno, y en este hito, en el de 2001. El año 27. Muy bien. Miren acá. En la ley dominical, en la línea grande del fin del Israel antiguo, ¿qué colocaríamos? El año 34. La cruz. ¿Cómo? ¿No es ahí? Sí, ¿pero qué dijiste? No te escuché. El año 34. Muy bien.
que fue cuando fue el apedramiento de Esteban. Y en el cierre de tiempo de gracia, El año 70. que fue la destrucción de Jerusalén. Y en la segunda venida, El año 100. muy bien, Valeria, te la sabes toda. Entonces, aquí en el fractal de los discípulos, ¿qué colocaríamos aquí en el año 2014? La limpieza del templo. La primera limpieza del templo. Exacto, sí, eso fue en el año 28. Año 28. Sí, Eso. la primera purificación del templo. Y en el 2019, La cruz. muy bien, que eso fue en el 31. Y el Pentecostés es el mismo año 31, que ya sabemos, este sí estaba fácil. Espérate, lo escribí mal. Entonces vamos a empezar a estudiar. Como sabemos, el tema es Juan el Bautista, entonces vamos a estudiar sobre Juan, ¿ya? Entonces, como sabemos, Juan nació 6 meses antes que Cristo. Voy a ampliarlo acá porque aquí me queda muy pequeñito. Entonces tenemos que en el año -4, aquí de primero nace Juan, y en ese mismo año, pero 6 meses después, nace Jesús. Nace Jesús. Entonces, ¿cuánto era el tiempo de preparación de un sacerdote? 20 años, ¿no? No, 30 años. 30 años. Y 20 haciendo la obra, ¿sí? ¿Ah? Y 20 haciendo la obra, ¿no? Porque hasta los 50 podían hacerlo, ¿no? Bueno, no sé, pero sí sé que para la preparación de un sacerdote era 30 años. Entonces, Juan el Bautista, él empezó su obra, o sea, si Jesús empezó su obra en el año 27, en su bautismo, o sea, ahí empezó, pero ya sabemos que no es que empezó, él se tomó el tiempo de preparación en el desierto y eso, pero si él ahí tuvo su preparación, terminó su preparación, 6 meses antes empezó Juan, ¿ya? 6 meses antes. Total, los dos tuvieron 30 años cada uno para su preparación. ¿De qué orden venía Juan el Bautista? Porque bueno, estamos hablando que son sacerdotes, ¿ya? Leví. Exacto. Juan venía de la orden de Leví. Y Jesús, Melquisedec. exacto, sí señora, de Melquisedec. Que Melquisedec tipificaba a Cristo, ¿ya? Porque él no venía como de ese linaje para ser sacerdote, sino que por sus méritos se hizo sacerdote. Entonces, si quiere alguien para leer este versículo, Lucas 3, del 1 al 3, ¿quién quiere leer? Buscar y leer, pues. ¿Puedo? Sí, claro. Voy. Ya va. Ok. Lucas 3, 1 al 3. Dice. Ya va. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Utirea y de la provincia de Traconite, y Lasinias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Hasta el 4. No, hasta ahí está bien. Ah, ya. Gracias. Entonces, De nada. ahí vemos que, o sea, cuando inicia, hacen como un contexto del momento en que Juan empieza su obra. Cuando el primer ángel, como sabemos, Juan es el primer ángel, comienza a predicar, se dice que, o sea, es la formalización del mensaje, ¿ya? Entonces, Juan inicia su ministerio 6 meses antes del bautismo de Cristo. ¿Qué punto importante hay que tener? Cuando nace Juan, él, o sea, ya había una profecía dada para él, que que iba a liberar del yugo de los romanos. Eso lo encontramos en Lucas 1, del 70 en adelante. ¿Quién quiere leer? Yo leo. Sí, señora. ¿Puedes repetir la cita? Lucas, capítulo 1, versículo 70. Ok. Dice lo siguiente. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad e en justicia delante de él, todos nuestros días. ¿Hasta dónde? Vamos a llegar. Hasta ahí está bien, sí. Ok. Listo. Gracias. Entonces, analizando el texto, esta profecía hablaba del nacimiento de Juan, ¿ya? Entonces decía que la salvación de nuestros enemigos en el versículo 71. La salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, ¿ya? Sí, tratando como buscarle la estructura al versículo, ¿qué podemos decir de, o sea, ser salvo? Podemos ver aquí, ser salvo de nuestros enemigos, y repite y amplía de mano de todo lo que nos aborrecieron, ¿ya? Porque lo que nos aborrecieron son lo mismo de nuestros enemigos. Y ser, o sea, salvo, o sea, que nos saca de la mano de ellos. Bueno, no sé, yo lo entiendo así, no sé si alguien quiere opinar sobre eso. Cindy. ¿Yasma? Sí, yo también lo veo. Está bien Pero así. no, una repetición y ampliación, ¿no? Porque yo pondría como enemigos con aborrecieron, y salvación es, o sea, librarlos de la mano de ellos. ¿Ibas a decir algo, César? Gracias. Bueno, ese concepto de la mano a mí me parece interesante porque si uno lo ve en Daniel 11:41, uno puede ver, y de hecho esa palabra mano significa eso, autoridad o digamos tipo como encarcelar a alguien. Entonces, o sea, cuando yo veo ese concepto de la mano, veo es una situación en la cual un poder tiene cautivo a otro, o sea, bajo su autoridad. Entonces yo lo que veo ahí es de que Dios va a salvar a su pueblo de sus enemigos, es decir, de la autoridad que se le ha sido, digamos, impuesta, ¿ya? En ese caso vendrían a ser, o sea, Juan el Bautista entendía ese texto como siendo los romanos, que eran los que tenían Exacto. bajo cautiverio al pueblo de Israel. ¿Bajo qué? Bajo su mano, ¿sí?
su mano es su autoridad, ¿ya? Entonces, así es como yo lo veo. Pero no lo Sí, había visto como un quiasma, sino más bien como eso, como una repetición, ampliación. sí, yo lo veo más como una repetición y ampliación también. Y eso es lo que digo, por ejemplo, en la época de Moisés, ¿cuáles eran los enemigos de Moisés? Egipto. O sea, como en otros estudios que hemos repasado antes, que hemos hecho, eh, el error de los discípulos fue tomar como esas historias literales de los dos cautiverios anteriores de Babilonia y de Egipto y creer que Jesús iba a venir a salvarlos así desde Roma. O sea, si uno mira como la aplicación, o sea, eso es lo que yo creo y pienso, pues. Uno mira en la aplicación, o sea, la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todo lo que nos aborreció. O sea, yo imagino, o sea, Dios no quiere, o sea, porque la salvación que hizo Jesús fue salvarnos del pecado, o sea, lograr tener la vida eterna. O sea, por eso esta historia es de éxito, porque Jesús logró la victoria y no cayó, ¿ya? Y Él nos pudo librar del pecado, o sea, de que nosotros podamos ser restaurados. Pero ellos no, ellos esperaban una salvación terrenal, momentánea, que era liberarlo de la mano del yugo, como decía César. Que para Juan, en su época, él a quien veía era a los romanos. Por ejemplo, en el siguiente versículo dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto. ¿Ya? Entonces, aquí yo traté de ver, misericordia es como un acto bueno, positivo, que tú tienes, eh, una intención positiva con alguien, ¿ya? Y acordándose de su pacto es algo positivo, o sea, es bueno porque Dios se está acordando del pacto que hizo antes, ¿ya? Con nuestros padres. Entonces, está recordando algo que prometió y hacer memoria de la promesa que fue hecha a sus padres, o sea, es como un tipo de misericordia que tiene Dios con su pueblo. O sea, todo esto es la profecía que tiene Juan, o sea, que tiene del nacimiento de Juan. El versículo 73 confirma el 72. Entonces, como estábamos diciendo, para Juan su enemigo era Roma. Su mensaje de que nació, que se había repetido y que su padre le dice que Dios, es que Dios se ha acordado de su pueblo. Y, o sea, que Él va a preparar el camino para el Mesías, porque ellos esperaban ese libertador. Cuando en realidad Jerusalén en unos años más adelante iba a ser destruido en el año 70, como estábamos haciendo aquí en la línea. O sea, yo me imagino como esta situación de Juan, que él esperando una profecía, estudiando toda su vida, preparándose 30 años, preparando el camino del Salvador, y él esperaba al rey libertador, conquistador fuerte, para destruir y liberarlos del yugo romano. ¿Ya? Espérate un momentico. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, bueno, entonces Juan esperaba ese libertador y vamos a ver que en unos años más adelante, en el año 70, Jerusalén iba a ser destruido. O sea, ellos no se imaginaban eso, ese desenlace así. Entonces, la Liliana Tess en este estudio, ella hace esta pregunta y pues una pregunta que a mí me puso a reflexionar, o sea, ¿es una profecía justa? O sea, era como, o sea, Juan tenía que saber cómo era la naturaleza verdadera del reino.
cuando él todo el tiempo le repetían esa misma profecía y él se preparó para eso. ¿Ustedes qué piensan? Para el que quiera hablar. ¿Estamos en la llamada? No. Sí, sí, aquí estamos. Ah, uy, por un momento pensé que no. ¿Qué piensa, hermana Graciela? ¿Esa profecía era como justa para Juan? O sea, supongamos que es usted que le repiten que va a hacer esto, que va a suceder esto, y usted espera algo y no pasa. Yo creo que la confusión fue lógica, o sea, al estar dadas las dos misiones del Señor, pero claro, lo que no vieron fue que no eran, que no iban a coexistir, o sea, que el Mesías triunfante no iba a ser en ese momento y que antes venía el Mesías sufriente. Creo que ahí hubo un error en la lectura de las profecías. Sí. Por ejemplo, mira, recordando, Juan es de la orden de Aarón. Aarón. Y Cristo es de la orden de Melquisedec. ¿Ya? Entonces, o sea, Juan, él es de la orden antigua. O sea, él está de acuerdo a la orden antigua. Que ya de por sí eso define cómo él veía todo, porque si ellos tenían como esa perspectiva y esa mala interpretación y lectura de no reconocer la misión de Cristo y de su primera venida, pues eso define cómo iban a ver eso y es la equivocación que iban a tener. En cambio, Jesús, él es el primero de esa orden. Él inicia la nueva orden, que por mérito era sacerdote. Ya, ahí no importaba la sangre, ni el linaje, ni nada. Entonces, podemos decir que Juan es un híbrido. ¿Por qué un híbrido? Porque Juan nace del sistema, o sea, él nace del sistema oficial del sacerdocio de allá, pero él se separa. ¿Por qué se separa? Porque él se va al desierto. O sea, él no estudia donde estudian todos los demás. Él se prepara solo, se va al desierto y le dice que son una generación de víboras a sus contemporáneos, que eran del mismo linaje de él. Pero en el fondo, él sigue siendo parte del sistema, ¿ya? Porque él tenía la misma visión que tenían los judíos. Él tenía esa visión del Salvador conquistador fuerte que iba a derrotar a ese yugo que los tenía dominados, ¿ya? Haciendo un paralelo con los primeros mensajeros, por ejemplo, tenemos a Juan, tenemos a Jeff, tenemos a Miller. Por ejemplo, cada uno de ellos fueron, Jeff, él no se entrenó en un seminario adventista. Miller se separó de los protestantes. Él estudió por su cuenta. Juan fue al desierto. Pero en lo más profundo, ellos tenían la misma visión o sea, en esa visión del sistema, ¿ya? Porque Juan esperaba al mismo rey que esperaban los judíos. Jess, bueno, ya sabemos Jess, que no reconoció la naturaleza, y Miller, que se separó, se le da la verdad el sábado, pero él, en lo profundo, él
Él es protestante y él siguió el domingo. Él no aceptó la verdad del sábado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De ¿Puedo alguna comentar manera, algo? Sí, de claro, a mí alguna, me gusta que comenten, a mí me gusta que hablen porque sola no. de alguna manera eran todos conservadores. Sí, sí, ¿Puedo ellos comentar tenían algo? el sistema. Sí, hermano. Sí, que uno ve a Juan y a Miller con la misma característica de que piensa que es la última generación, que todas las cosas que Dios les dice, como que ya Dios ya está viniendo. Juan pensaba que Dios ya venía a tomar dominio de eso. Miller lo mismo. Y Jeff seguramente también. Sí, Ellos tres representan el primer ángel, ¿no? O el sea, primer mensajero, claro, de las diferentes líneas ok. de reforma. O sea, como que todos tienen ese problema que se separan, pero Exacto. no. Eso es lo que siento que lo que el estudio quiere mostrar, como ese papel del primer mensajero y cuál es como el error, ¿ya? Que ellos tienen como una aparente separación, tienen cierta parte de la verdad, pero hay algo que ellos no se separan del todo del sistema. Porque no terminan de reconocer la naturaleza del reino. Total, sí, eso, ¿Puedo? sí, Gracias. Yo creo que también una de las cosas que influyó fue el sistema de educación, ¿no? Porque tú misma me acabas de decir que Juan era ahí, era como una especie de híbrido, y nosotros sabemos que Zacarías era un sacerdote según el orden de los levitas, ¿sí? sí, Entonces, digamos, y Zacarías había visto al mismo ángel Gabriel, o sea, él era un hombre que se dedicaba de lleno al estudio de las profecías, sí, él se consagró a Dios para reconocer la venida de Cristo, pero como un rey de justicia en la tierra, que iba a establecer un imperio terrenal. Todo ese pensamiento se le inculcaron obviamente a Juan. Juan creció bajo ese arraigo social y él lo tuvo en todo su desarrollo, ¿sí? Hasta comenzar a ministrar en el desierto. Entonces, yo considero que uno de los factores también es la parte de la educación. Es decir, él estaba metido de lleno en ese sistema de creencias, ¿sí? Entonces, sí, aunque él quisiese separarse de ellos totalmente, no podía. Obviamente él no creía en lo mismo que el resto de la nación judía. Él pregonaba la primera venida de Cristo, él sabía los tiempos, pero él estaba equivocado en cuanto a cómo iba a ser la forma de la venida de Cristo. En cambio, Cristo no, como segundo mensajero. De hecho, sí, hay un texto en el evangelismo que dice que ellos no reconocieron ni la forma ni el tiempo. Ahora lo busco para todos nosotros, pero básicamente es eso, o sea, el sistema de creencia de Juan y de Jeff también, su arraigo social era eso, o sea, adventismo, ¿sí? Él se comió todos esos libros de los adventistas conservadores y nunca se pudo desraigar de esas ideas. claro. Por ejemplo, Es, aquí yo tengo una cita. es interesante eso que dice César, porque de alguna manera los tres tenían claro el tiempo y los tres se equivocaron en la naturaleza Sí, de lo que claro, porque es que esperaban. ellos Porque, ellos tienen muy arraigado ese conservadurismo, o sea, ese sistema oficial. claro, pero los tres Sigue. tenían claro el tiempo, eso recién me saltó. Sí, ahora también que yo lo veo también. Sí, porque por ejemplo Miller sabía el tiempo. Él sabía que en 25 años, o sea, iba a pasar algo, que venía Jesús, pero no era que iba a venir Jesús aquí a la tierra. Juan supo cuando venía el Mesías, pero no entendió la misión del Mesías. Y Jeff también entendió cuando inició la línea de reforma, que estamos en la Por eso, última. por eso me llamó la atención, que los tres tenían claro el tiempo, pero ninguno de los tres tenía claro el evento, Naturaleza. la naturaleza de lo que se iba a vivir. Sí. Aquí les voy a leer una cita. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías.
esperaba que Israel fuese liberado de sus enemigos nacionales. Pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento, entre comillas, acordándose de su santo pacto, que sin temor librados de nuestros enemigos, le salvaríamos en santidad y en justicia delante de él, todos los días nuestros. Ese es en el deseo de toda la gente, página 78.5. Y esa es la profecía que estábamos leyendo ahorita. Entonces, o sea, esa cita es muy clara de la hermana White. Y ahí lo dice, hermana Graciela, Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Y así le pasa, creo que a todos los primeros mensajeros. Juan esperaba un rey porque de esa forma él veía el cumplimiento de esa profecía de su nacimiento, dada en su nacimiento. Entonces otra vez la pregunta, ¿es una profecía justa? Lo que la hermana Graciela decía de que no entendieron bien la interpretación de cuál era la misión de Cristo. Porque Yo si uno lee escuché, la profecía, dígame. sí, bueno, sí, ese era, como dice, un problema que quizás por eso podía justificar a los judíos, pero yo también vi que los Reyes Magos sí fueron, ¿no? Como dice el nacimiento del Mesías, o sea, que ellos sí entendieron la profecía porque estudiaron y supieron dónde encontrarlo. Otra vez. ¿No me escuchó? Otra vez, se entrecortó un poquito. Ah, ya, ok. No, claro, sería una gran justificación eso, ¿no? Porque, de hecho, algunos dicen que no fue justo, como usted lo repitió, hermana, pero hubieron otras personas que sí, ¿no? O sea, realmente como los Reyes Magos, o bueno, los de Magos del Oriente, como le dicen, ellos llegaron, ¿no? al pesebre, porque ellos estudiaron las profecías, y creo que también, no sé si está Ana, y no me recuerdo el otro nombre, pero también identificaron, ¿no? el día del nacimiento de Cristo, y Simeón. también creo, ¿sí? Simeón. Es que ellos sabían la fecha. Simeón. Claro. Ellos Entonces, sabían la fecha que venía el Mesías, pero por ejemplo, por ejemplo, los Reyes Magos, ellos buscaban un rey conquistador. Ellos se arrodillan delante de un niño, un bebé en un pesebre, porque siguen la estrella, porque ellos leen el número 24 y leen el versículo de Jacob y la estrella y eso. La intención original de esa estrella es el rey David, porque ella habla de un rey, ¿ya? Y David era un rey conquistador. Porque si era el rey, porque si ellos sabían que él, o sea, que él no venía a matarlo, que él no venía con esa intención de derrotar al yugo romano y eso, ¿por qué no se regresaron a explicarle a Herodes que él no venía a matarlo? Porque Herodes manda a matar a todos los bebés porque cree que va a venir el rey conquistador a arrestar. Es que todos pensaban que era un rey conquistador. Hasta su misma mamá, la Virgen María, ella también. Y ella como que hace señales cuando en la boda de... O sea, ella quería que hiciera milagros. O sea, ellos no entendían cuál era la misión de Cristo. ¿y dónde queda Isaías 53? Nadie lo tomó en cuenta, nadie lo tomó en cuenta. Sí, leyeron lo que o sea, porque el error de ellos fue tomar las liberaciones de Egipto y Babilonia y aplicarlo literal para su historia, ¿ya? Para el yugo romano. Ese fue el error de ellos, tomar esos dos ejemplos literales y asumirlo para su historia. Y yo no, como que no se estudiaron esa de Isaías, porque yo también no entiendo por qué no entendieron eso. Si te pones a analizar, la Biblia está mucho más llena de las expresiones del Rey de Gloria
que ese capítulo y algún salmo aislado que habla del Mesías sufriente. Son muchísimas más las referencias al Mesías triunfante que al Mesías sufriente. Eso puede dar lugar a que lo pasaran por alto, aparte de que no les gustara mucho, ¿no? Claro. Sí, porque en Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, los magos sí buscaban un rey. Si ellos fueran entendido como cuál era la misión, le fueran venido a reeducar a Herodes y le hubieran dicho, no, mira, él no viene a matarte, no va a conquistarte ni va a quitar el yugo romano. Ni, bueno, y el poder. Yo pienso lo mismo, yo creo que ellos tampoco habían entendido. Yo creo que nadie lo entendió. No, nadie. Porque ni los papás de Juan, ni su propia mamá. Una pregunta. Dime. ¿No era necesario que ellos no lo entendieran? ¿Cómo así? No te entendí. Sí, o sea, no era necesario que ellos no entendieran la naturaleza del rey. Pues Porque lo ideal era que sí lo entendieran, porque Dios, o sea, Jesús, Él siempre ha dado todo. Por ejemplo, con los discípulos, Él estuvo con él 3 años y medio y explicándole, y aún así la muerte fue como un chasco para ellos y una sorpresa. O sea, Permiso. Yo creo que sí. En el comentario, Quique puso una cosa muy interesante que vale la pena comentarlo. Y yo creo que el problema es que nadie entendía abiertamente todo y nadie quiere reconocer lo que no llega a saber. Sí, y que no nos pase lo mismo a nosotros. Exacto, yo estaba pensando eso. Los discípulos estuvieron 3 años y medio pegados con Jesús y no lo entendieron. Y es el mismo riesgo que corremos todos, ¿sí? De equivocarnos. Totalmente. Una cosa es equivocarse, la otra no entender, que creo que hay una diferencia, porque uno puede ser capaz de decir no entiendo y reconocer de que quizá no le da la capacidad para comprender, pero otro como ellos no quieren reconocer. Claro, porque el que no entiende sigue buscando y el que... Exacto, y está más abierto a seguir en el camino, pero el que no quiere reconocer ya se negó. Sí. Claro, se cierra él mismo. Se cierra, no permite que... Por ejemplo, con este estudio, si tenemos simpatía por Juan, entonces también tendríamos que tener simpatía por Judas. Porque es que Judas aprendió de Juan. Él tenía también las mismas expectativas que Juan el Bautista. Él, por ejemplo, o sea, él traicionó a Jesús y lo entregó, pero porque él esperaba que se iba a defender. O sea, que se iba a armar como una revolución y eso. O sea, él le dio muy duro eso de que Jesús le lavara los pies a todos, que le sirviera. O sea, él tenía en su mente ir a ese rey conquistador fuerte. Perdón, yo creo que Jesús hizo todo lo posible para que ellos entendieran. Por eso utilizó tanto las parábolas. El tema fue de que la mente finita de uno no le daba la capacidad para poder llegar a captar la profundidad de los mensajes que el Señor tenía para darles. Y quizá mismo ellos en su búsqueda de algo terreno no les dio la posibilidad hasta después del aposento. Sí, sí, porque mira, si tú yo pones... creo que no. Perdón. Sí. No, yo lo que quería decir era como mirando lo que, no me acuerdo quién fue que comentó ahora, se me confunde la voz. Raquel era. Que decía que el problema está en no muchas Raqueles, por eso. Sí, en no reconocerlo. O sea, hay unos que
aceptamos que no, o sea, se acepta que no entendemos y otros que no reconocemos que y preferimos equivocarnos. Entonces, yo creo que aquí vemos como el ejemplo de los discípulos, porque es que los discípulos no entendían, ninguno entendía. O sea, todos se chasquearon en la cruz y hasta el Pentecostés fue que entendieron bien todo. Ellos no entendían antes. Pero yo no sé, Judas no no sé, tuvo como esa humildad. Judas prefirió el suicidio y, o sea, no aguantó y Judas no entendió que Dios lo perdonaba. claro, claro, pero yo no estoy tan segura de que ellos no entendían. Yo creo que ellos no querían entender lo que él trataba de decirles porque les movía el piso, o sea, les tiraba por tierra todos sus sueños. Entonces, de alguna manera, intuían lo que Jesús les estaba explicando y de alguna manera lo entendían, pero que no querían entenderlo del todo porque les hacía mucho ruido. Puede ser, sí. Ahí hay algo de nuestra controversia, la controversia que tenemos nosotros hoy en día, que tenemos la verdad de frente, la vemos, pero no la queremos comprender o entender, o por más que la comprendamos y la entendamos, decidimos por nosotros mismos y no por lo que es lo que estamos realmente viendo, ¿no? Sí. A ver si me expliqué bien o no, capaz que capaz que confundí. No, te explicaste, sí. Sí, es que es así como tú dices. Es el gran riesgo. Porque nosotros estamos delante de una verdad cierta que es, digo, más allá de comparar y ver lo que ya ha pasado anteriormente, digo que no vayamos a ser chasqueados y no vamos a caer en esa yo sé y no sabemos nada de repente, o no sé nada de repente. Bueno, Cindy. ¿Sí? Sí, lo que yo mencionaba era que ellos, bueno, en una cita, ¿no? Leí o creo en una clase también, que ellos tenían la responsabilidad de buscar el hito del nacimiento del Mesías. Quizás, obviamente, como no hubieran tampoco entendido después la misión, porque obviamente como todos repetimos y creo que sabemos que Jesús cambió muchas cosas del Antiguo Testamento y de hecho chocaba eso con todas las creencias y los profetas, pero si ellos hubieran reconocido, o mejor dicho, el hito del nacimiento, quizás al menos hubieran sabido que él era, ¿no? el de la profecía, el niño, y hubiera cambiado quizás las cosas, porque realmente era su responsabilidad también de ellos. No sé. Sí. ¿De ellos de quién? ¿De los sacerdotes, decís tú, o de quién estás hablando? ¿De los discípulos o de quién? Claro, de los judíos en general. Pero obviamente los sacerdotes, porque ellos eran los que leían, ¿no? Los que tenían pues más conocimiento de las escrituras. Claro, ellos eran los que tenían todo el... Es que si de verdad se fueran portado bien y fueran estudiado las cosas como debían, era para que fueran entendido todo. Pero bueno, Dios permite este error intencionalmente en su sabiduría. Pero nosotros en este periodo, o sea, del bautismo, en este periodo del bautismo a la cruz, o sea, aquí tenemos que desaprender muchas cosas, o sea, todo lo que tenemos de acá atrás. Jesús inicia su ministerio público, o sea, Jesús ya está preparado aquí, en estos primeros 30 años, hasta su bautizo. Pero como sabemos, él no se va enseguida a hacer su ministerio. Él empieza su ministerio en la primera purificación del templo. ¿Ya? Hay una cita en Comentario Adventista, tomo 7, página 985.5. Ya se les voy a pasar al grupo de estudio profético para que lo tengan ahí. Donde se la estoy pasando. Donde explica o donde se confirma eso.
Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su sacrilegio por profanación. ¿Ya? Ahí fue la primera purificación, porque sabemos que hay dos. Hay una que es después, cuando en la segunda purificación es cuando entra después de la entrada triunfal, ¿cierto? ¿Me confirman si estoy bien o mal? En esta primera purificación, que él hace su ministerio público. Y Juan, él sabía cuándo terminaba su ministerio. Eso lo encontramos en Primeros Escritos, página 153.4. Aquí también se los voy a reenviar al grupo. Y aquí voy a leer apenas la sentencia, la primera parte. Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y a sus discípulos y seguirlo como el gran maestro. O sea, Juan de todos modos era muy humilde, o sea, él sí era muy, porque él le decía a sus discípulos que siguieran a Jesús. Él anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Rara vez se oyó a su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Juan tuvo una vida muy abnegada. Muchedumbres dejaban las atareadas ciudades y las aldeas y se aglomeraban en el desierto para oír las palabras del asombroso profeta. Juan aplicaba la segura raíz del árbol, reprobaba el pecado sin temer las consecuencias y preparaba el camino para el Cordero de Dios. ¿Algún comentario hasta ahí? Bueno, en el año 2018 a 2019, cuando hubo la división de personas, y está el tema de las dos fuentes de información, todas las personas, o sea, muchas personas esperaban para ver qué decía Jeff respecto a si aceptar o no el mensaje de Parminder, ¿ya? Entonces, en el término que utilizaban ellos, que los discípulos de Jeff y los discípulos de Parminder, ya algunas personas del movimiento ya sabían que Jeff no era su líder. Esto lo menciona la anciana Tess en el estudio. Pero para el 2019, las personas que no entendieron ese cambio de liderazgo ya era muy tarde para reconocer ese cambio. Entonces, no sé, ¿qué pregunta tienen? ¿Qué comentario? Bueno, yo quería concluir, era con, o sea, simplemente era como por mostrarles lo que decía al principio del estudio, la conexión que hay este estudio con el Toro Apis y los temas que están dando los ancianos de la idolatría, que ellos en Babilonia se curaron de la forma, pero de la mente, o sea, ellos tenían esta idolatría aquí. O sea, ellos querían imponer como lo que ellos esperaban de Dios. O sea, querían como condicionar el carácter de Dios a lo que a ellos les gustaba, como estábamos diciendo ahorita. ¿Ya? No permiten, o sea, no permitieron ver en sí cuál es el verdadero carácter. O sea, le fue muy difícil a los discípulos, por ejemplo, entender el verdadero carácter de Dios,
Por ejemplo, cuando en la Santa Cena que le lavó los pies y eso a Judas no le gustó. Entonces ellos no entendían eso muy bien, les costaba aceptarlo. Entonces, como les decía, esta es una línea que nos representa a nosotros, a nuestra línea. Y entonces tenemos que aprender ahí para no cometer los mismos errores. ¿Ya? Y siempre pidiéndole a Dios que nos mantenga en la senda correcta. Dígame, hermano. Un comentario. Sí, señor. Lo que le pasó a los discípulos de Juan, se sintieron celosos y algunos se fueron con Cristo, pero los que no se fueron con Cristo de entrada, se pusieron en contra del movimiento de Cristo. Y pasa lo mismo con Jeff. Sí. Es otro paralelismo que también tenemos ahí. Si no se convierten a tiempo, terminan siendo contra, aunque se quedan con un mensaje anterior. Sí, totalmente. Eso es cierto. A mí se me hizo la cabeza, me gustó mucho ese paralelismo que hiciste entre los tres primeros mensajeros, ¿no? Entre Juan, Jeff y Miller. Y cómo era necesario que cada uno de ellos menguara para que viniera después uno mayor. Sí. Y bueno, y cómo algunos aceptan y otros no tanto. Sí, totalmente. A mí también me sorprendió eso cuando explicaba eso en la anciana Tess. En realidad siempre me sorprendo con todos los estudios porque cada vez dicen algo que uno no espera. No te entendí bien lo que dijiste último. Que, no, yo lo dije, decía que cada vez que se da un tema así, me sorprende, o sea, cómo llegan las conclusiones de los estudios, del tema como tan bonito que hay, ¿sí me entiende? El análisis y del paralelismo, la aplicación, todo. O sea, para mí es impresionante. Sí, la verdad que sorprende muchísimo las similitudes de las cosas y cómo se repiten y es muy emocionante cuando uno descubre alguna cosa, por chiquita que sea, digo, es muy emocionante. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, pero con eco, con un eco. Ahora ya está. Tiene mucho eco, Quique. ¿Tenés Ahora dos cosas? Ahora sí, ya está. Ahora sí, ya está. Ya está. Hablando de la similitud esa, a mí me sorprendió, la verdad. Uno ya la tenía en mente, pero nunca la había visto tan claro cuando ella lo describió de una forma que queda muy claro, ahora la hermana, de que ellos esperaban y malinterpretaban la profecía, de tal forma de que la misma profecía termina siendo la que los juzga a ellos su mala interpretación. No sé si alguno me sigue. Pasó ahí, esperaban a la profecía mal de Jesús, ¿viste? Entonces al esperar un rey que no era, los judíos se cierran de una forma y rechazan, ¿no? El esperar mal a la profecía termina siendo lo que te termina cerrando y negando, y lo que te juzga al final en eso, ¿viste? Lo que te hace perder es el rechazo, ¿viste? Por la mala interpretación de la profecía, ¿no? Los judíos que se cerraron en lo que ellos conocían, creían o lo que era, aunque estaba mal, se cerraron y malinterpretaron la profecía. Lo vi tan paralelo a la iglesia adventista, al malinterpretar la ley dominical. El que se cierre en una mala interpretación de la profecía se pierde. Porque aquellos que nunca esperaban que la ley dominical fuera tal, como mi vecino que no conoce qué es la ley dominical, eso no lo va a juzgar en esa forma. Pero otros, por haber esperado mal algo, van a ser juzgados por sí mismos o rechazando eso por haber esperado algo que no era de esa forma.
Y Sí, por es no que querer abrirse, y porque no querer abrirse al conocimiento. eso iba a decir, justo me quitaste, o sea, tras que no entienden, no tienen, o sea, tienen como orgullo. Tienen un orgullo que es como ese orgullo que le explica a uno en los votos bautismales, el orgullo en el corazón, que, o sea, que no permiten aprender, o sea, desaprender eso y aprender nuevamente, porque Dios requiere eso de nosotros. O sea, nosotros tenemos que desaprender, o sea, este periodo del bautismo, hacer el tiempo de gracia es para desaprender todo eso. Pero si la persona no tiene esa humildad y eso como para reconocer, ay, sí, estaba mal, o sea, y estudiar, y pues obviamente se cierran sus puertas, o sea, ellos se cierran y no permiten que nada les llegue ni los impresione. Sí, y lo que dice aquí que lo dijo Jesús, ¿no? Que Moisés lo juzgaría, o sea, la palabra escrita lo juzgaría en el sentido de que se resisten a ver lo que está realmente profetizado, ¿no? O nos resistimos, digo, me voy a incluir porque no, o sea, nadie está libre, pero sí, es ¿Ya? tal cual dice Sí, aquí que sí. ¿Puedo hacer un sí, comentario? sí. Capaz que para redondear parte de esto mismo que Quique comentaba, está el mensajero que tiene la fecha del mensaje, ¿sí? Exacto, sí, Los tres exacto. tenían la fecha del mensaje. El problema era el mensaje. Exacto, era lo que yo decía. Los Eso. tres tenían bien el tiempo, pero los tres entendieron mal la naturaleza de lo que se estaba por venir. Exacto, sí. Una cosa que se me había pasado al principio, quién sabe, o sea, por qué los discípulos representan, o sea, aquí en la aplicación de la línea omega del fin del Israel antiguo el Israel antiguo y el Israel moderno, porque los discípulos sería venir siendo nosotros el grupo de sacerdotes que representa los 144,000. No sé, como que me Porque enredé en la entraron pregunta. antes del cierre de tiempo de gracia, ¿no? ¿Cómo? Porque estuvieron antes del cierre de tiempo de gracia, ¿no? Ay, ¿No es esa la pregunta? No entendí ni lo que dijo Cindy ni lo que dijo Valeria, ninguna de las dos. Yo creo que dije mal, me enredé en la pregunta. O sea, mi Sí. pregunta es, ¿por qué los discípulos, o sea, bueno, vamos a ponerla como más sentido. Juan, ¿a quién tipifica? A los 144,000, ¿cierto? Sí. No sé. Sí. Sí. ¿Por qué lo tipifica? Vamos a buscarlo, ven. Vamos a buscar en Apocalipsis 14:4, hermana Graciela. Para un poquito. 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Sí, eso tipifica a Juan. Sí, o sea, y a los grupos, tanto los discípulos como, o sea, los sacerdotes, porque es el primer grupo, entonces son las primicias. Y en Hechos de los Apóstoles, en la página 454.3, voy a anotar aquí. Yo la leo. ¿Tú lo tienes? Dice, Juan vivió hasta ser muy anciano. ¿Esa, no? Sí. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo. Como último sobreviviente, los discípulos que estuvieron íntimamente relacionados con el Salvador. Su mensaje tenía gran influencia cuando manifestaba que Jesús era el Mesías, el Redentor del mundo. Nadie podía dudar de su sinceridad y mediante sus enseñanzas, muchos fueron inducidos a salir de la incredulidad. Amén. Bueno, o sea, pero ahí está hablando de Juan el discípulo. Juan el discípulo. No, yo no estoy hablando de... Es que
es como El para... Juan que está representando los 144.000 es Juan el discípulo. Juan el discípulo, sí. Ah, Estoy hablando como de Juan el estábamos hablando Bautista. como estábamos hablando de Juan el Bautista, yo pensé que hablabas de Juan el Bautista. No. Lo que pasa es que, o sea, quiero como explicar por qué los discípulos simbolizan como a los sacerdotes, a nosotros, y que somos los 144.000. ¿Cómo se cumple eso en la línea de ellos? Porque aquí hicimos la aplicación y tenemos la línea de los 144.000, ahí la ven en la pantalla, donde pusimos como los hitos de cada, los hitos. Entonces tenemos Sí. que la ley dominical fue en el año 34, el cero tiempo de gracia fue en el año 70, y la segunda venida fue en el año 100, y es que en realidad sí hubo una segunda venida. Jesús se le vino en la isla de Patmos a Juan, el discípulo. ¿Ya? Ah, Entonces, sí. Juan nos tipifica a los 144.000 porque él tiene todas esas características. Tuvo una segunda venida, tuvo una íntima relación con Jesús y fue testigo de la destrucción de Jerusalén. Lo quisieron matar y no pudieron. Y el decreto de muerte. Sí, y el decreto de muerte que se da acá, Juan también lo intentaron matar y no pudieron. Y así también va a ser con los 144.000. Va a haber un decreto de muerte y solo están los 144.000 porque ya no hay más. No están Y nosotros. dijeron que estaba vivo cuando vuelve Dios, ve la venida de Dios. Y lo vio cuando estaba en Patmos. Claro, es que es que ahora no tengo la cita, pero sí hay una cita de la hermana Guay donde dice que Jesús regresó nuevamente ahí. Y Juan lo vio en gloria. Claro. Así que esos son los 144.000. ¿Y los sacerdotes quiénes son? Nosotros. Y entonces O sea, nosotros somos las dos cosas. O sea, nosotros somos los... 144.000. O sea, los sacerdotes componen el grupo de los 144.000. Es que nosotros somos potencialmente 144.000, con el favor de Dios. De todos los Son parte de... Claro. Lo que pasa es una cosa. Nosotros ahora, si Dios quiere, somos sacerdotes. El que llegue a la venida y no se muera antes de la venida de Cristo, va a ser 144.000. Porque puede haber sacerdotes que se mueran antes. ¿Está? Y sí, los viejitos somos los No sabemos, nadie sabe. Uno no sabe, hermano. Mira, no por viejo uno se muere, Graciela. Vos sabés eso. Los viejitos son los que más se cuidan. Sí, son los más juiciosos y no toman riesgos. Perdón. Morimos en la carne igual. Perdón. Por eso yo dije la palabra potencialmente. O sea, los sacerdotes, ahora mismo nosotros, así como dijo el hermano, cuando ya lleguemos, o sea, somos los que vamos a conformar un grupo de 144.000. Solo Dios sabe quiénes. Recién ahora entiendo eso. Sí. Bueno, yo creo que ya, no sé si ya quieren finalizar con algún otro comentario. ¿Sí entendieron? ¿Sí les gustó? La verdad que estuvo bárbaro porque yo entendí un montón de cosas que recién estoy entendiendo esto de que los sacerdotes y los... Sí. Qué bueno, Graciela. Solo una consulta, Cindy. Ahí en 2019, no entiendo lo que dice abajo del 31, solo por las anotaciones. ¿A dónde, perdón? Dice cruz. ¿Qué dice? Cruz. En el 31. Cruz dice. Perdón. Yo les voy a pasar las notas que hice. Ay, yo creí que era un 3 y era una Z. Perdón. Yo les voy a pasar las notas. Aunque son así en mi letra, no soy en Word. Aunque yo aquí Pero no hay problema. Ya está. Gracias.
Estuvo bárbaro, Cindy. Muchas gracias. Bueno, qué bueno. Gracias, Cindy. Álvaro, Muchísimas gracias. gracias. Pero oremos primero, no se vayan. Sí, No, vamos a estamos orar. acá, seguimos acá. Cierro el micrófono. La verdad que muchas de las veces que uno no puede participar, hoy se ha podido hacer completo porque pude escuchar en la mañana a Tess y también a Parminder y ahora participar de esto para aclarar mucho más cosas todavía. Muchas gracias.